Hacerte la palabra. Bien ahí, Fer. Eso era Ahí lo que sonó quería la. grabar, porque si no, no hay webinar en YouTube. Así que ahora sí, bienvenido y te cedo la palabra y es todo tuyo. Buenísimo, Orne. Fer, muchísimas gracias por, bueno, por toda la logística, por toda la organización, a la gente de la ECO, obviamente por el espacio y claramente también a todas las personas que se fueron conectando, que están conectadas, por, nada, por estar acá, por compartir este rato. La verdad que un gusto siempre participar de la ECO. Espero pues obviamente también que nos podamos encontrar con muchas de las personas que están acá también durante esta semana increíble de la ECO Party. Y bueno, eso no estaba guionado, pero ya que hablaron de los training y demás, aprovecho para hacer ahí una sugerencia. Hay un training muy interesante de Santi bastante de seguridad en la nube, está buenísimo. Si están metidos en ese tema, si están metidas en esa movida de seguridad en la nube, no dejen de aprovechar ese training que de verdad está muy, muy bueno. Cierro comillas y cierro el chivo. No está pagado ni nada, pero la verdad que le vale la pena. Y bueno, nada, la verdad que buenísimo. Por acá estoy viendo el chat. Leandro desde Córdoba, capital del Fernet, muchas gracias. Eh, bueno, J. Marmolejo desde Cali, Colombia, un compatriota buenísimo, tener gente también por acá de Colombia. Así que, bueno, nada, vamos arrancando entonces. Mi nombre es Camilo Gutiérrez, como ya me presentaron, trabajo en ESET, hace más de 12 años que estoy viviendo por acá en Argentina, pero soy colombiano, trabajo en ESET ya hace también más de 13 años, en el área de investigación, de awareness también, dándole bastante fuerte al tema. Así que buenísimo poder aprovechar este tipo de espacios y sobre todo para hablar el día de hoy del tema de riesgos, ¿no? Que creo que es un tema que se vuelve bastante interesante dentro de las organizaciones, esta cuestión de cómo gestionar los riesgos, cómo hacerle ver al negocio la importancia de gestionar la seguridad dentro de la organización, ¿no? Y que desafortunadamente muchas veces se sigue viendo todavía como un tema de un gasto, no como una inversión. Entonces, la idea de la charla de hoy es darles una aproximación, una idea de ok, cómo enfrentar estos temas desde la inteligencia de amenazas y que tengan un poco más de herramientas para quizás acercarse a ese equipo directivo, a la parte, digamos, directiva de las organizaciones y que puedan entender toda esta cuestión de los riesgos y por qué es interesante o es importante, mejor, invertir en estos temas. Entonces, vamos a empezar con una historia, ¿no? Y esta historia arranca particularmente con una actualización de software, ¿cierto? Una rutina común en la vida digital de miles de empresas. Un clic en actualizar, ¿cierto? Algo que es normal y usual en muchas de las empresas, una pantalla de progreso y listo, ¿cierto? Uno actualiza las aplicaciones, todo y demás y todo parecía normal. Pero ¿qué pasó? Detrás de esta aplicación, detrás de esta actualización que parecía legítima, realmente algo oscuro se estaba gestando y realmente una pieza de software, una aplicación legítima, usada por más de 600.000 organizaciones en todo el mundo, incluyendo entidades financieras, aseguradoras, bancos, entidades de gobierno, había sido envenenada desde su interior. ¿Cuál fue la víctima de toda esta movida? Seguramente ya por aquí van a empezar a descifrar por dónde viene la historia de la idea. La empresa 3CX, una popular plataforma de comunicaciones de voz sobre IP. ¿Y cuál fue el arma que utilizaron para hacer ese ataque? Bueno, fue directamente un ataque a la cadena de suministro, orquestado con precisión bastante quirúrgica por un grupo de cibercriminales que estaba siendo respaldado por un Estado. Todo realmente había comenzado meses antes de esta infección o de esta propagación o de esta actualización, cuando un empleado de esta empresa de 3CX instaló una herramienta de trading en su computadora laboral que parecía legítima. No me pregunten por qué un empleado de una empresa de voz sobre IP instala una aplicación de trading en su computadora laboral. Pero bueno, lo hizo. ¿Qué pasa? Esta herramienta que se llamaba Xtrader había sido comprometida por estos atacantes. Y desde este punto, ¿cierto? Desde esta instalación de esta herramienta, habían logrado infiltrarse
empresa 13X, desarrolladora de esta aplicación de voz sobre IP, empezarse a mover por la infraestructura de la red y llegar al punto de comprometer el instalador oficial de la aplicación. ¿Qué lograron con eso? Que cuando los clientes de esta empresa de 13X instalan y actualizan mejor esta aplicación, lo que parecía ser una actualización rutinaria termina siendo no, ¿cierto?, una mejora dentro de la aplicación, sino realmente un backdoor dentro de la empresa. Esa historia por ahí que parece hasta de ciencia ficción y que uno dice, wow, esto tan orquestado, tan quirúrgicamente orquestado y llevado adelante. Bueno, después de varias investigaciones, de varias empresas trabajando en analizando el tema y demás, eh, se llegó a la conclusión de que, bueno, cientos de organizaciones a través de esta actualización, sin saberlo, le habían hecho, ¿cierto? Le habían abierto la puerta a este grupo APT-43, un grupo cibercriminal alineado con el régimen de Corea del Norte. Entonces, como les decía, cuando uno empieza a entender cómo se dio toda esta infección con este código malicioso, se da uno cuenta de que, venga, esto no fue solamente un ciberataque, ¿no? Fue más como una obra maestra de precisión, algo muy quirúrgico para poder llegar a infectar un dispositivo y de ahí, a través de este ataque a la cadena de suministro, poder llegar a comprometer cientos de organizaciones a nivel global. Este grupo, ¿cierto? APT-43 es un grupo conocido que tiene operaciones a nivel global, ¿cierto? No solamente se conoce por este caso, y que realmente tiene un toolset de herramientas conocido, ¿cierto? Que ya está ampliamente documentado, que varios vendors ya hemos, ¿cierto?, investigado, analizado este tipo de grupos, y a partir de analizar y de registrar diferentes tipos de incidentes, se tiene ya una idea de, bueno, cuáles son las herramientas que utilizan, ya se han identificado cuáles son las técnicas que suelen frecuentar para realizar sus ataques, y de alguna manera ya se tiene una idea de cómo operan este tipo de grupos o cómo opera este grupo en particular, cuáles son las herramientas que utiliza para hacer persistencia, para lograr un control sobre la máquina que te logran infectar, cómo buscan evadir las defensas una vez que están dentro de la red, cuáles son las herramientas que utilizan para hacer reconocimiento. Y bueno, eso de alguna manera pues, también nos da una idea de que si empezamos a encontrar este tipo de herramientas dentro de nuestra infraestructura y demás, bueno, por ahí podríamos estar entendiendo de qué grupo está detrás de este tipo de propagación. En otras palabras, y obviamente sin entrar mucho en detalles técnicos porque no es la idea de la charla, lo que se logra, ¿cierto?, con este tipo de análisis que obviamente no hacemos solamente desde CEL, sino que hacen muchos vendors, es poder identificar esas tácticas, esas técnicas, esos procedimientos, ¿cierto?, o esas TTPs que utilizan este grupo y cientos de grupos. Es decir, poder identificar qué es lo que buscan hacer, cómo lo hacen y la forma en la que implementan este tipo de ataques. Puse a PT43 porque es un ejemplo bastante conocido, porque está bastante bien documentado, pero APT43 es uno de los cientos de grupos cibercriminales y la realidad es que para cada uno de estos grupos también se empiezan a conocer esas diferentes TTPs que tienen y que utilizan. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente cuando empieza a surgir toda esta idea de, ok, empecemos a traquear estos grupos, ¿cierto? Por ahí, si recuerdan ese modelo de la pirámide del dolor, ¿cierto? De poder identificar no solamente los artefactos de red o los binarios que utilizan para hacer los ataques, sino que empezamos a escalar un poco en la complejidad de este tipo de ataques y poder entender la forma en la que funcionan, empezamos a tener mucha información. Y entonces ahí surge precisamente la necesidad de, venga, ¿cómo organizamos y compartimos esta información? Entonces ahí es donde aparece la disciplina de inteligencia de amenazas o CTI, Cyber Threat Intelligence, que no es tampoco nada nuevo, es algo de lo que ya venimos hablando hace bastante tiempo, pero que nos permitió de alguna manera poder empezar a organizarnos y a entender y a tener una manera de cómo expresar y cómo ordenar la forma en la que actúan este tipo de grupos cibercriminales. Entonces, como empieza a surgir tanta información, ¿cierto? Y empieza a surgir ese interés para entender la manera en la que operan todos estos grupos cibercriminales,
pues entonces surge esa necesidad de, venga, ¿cómo empezamos a ordenar esta información, ¿cierto? Porque es muchísima información y se vuelve un contexto bastante interesante, incluso desafiante, donde, bueno, ¿cómo poder ordenar eso? Y entonces ahí aparece en framework, creo que ya es bastante conocido y del cual también venimos hablando hace bastante tiempo, que es el framework Attack de Mitre, que sin lugar a dudas creo que ha sido una de esas iniciativas que transformó y que revolucionó por lo menos la manera en la cual para las personas que estamos en ciberseguridad, nos cambia y nos ordena la forma en la cual nos comunicamos. ¿Por qué? Porque este marco de referencia, o sea, todo este marco de trabajo, este framework, no es solamente una lista de amenazas, empieza a ser una estructura viva que va cambiando, ¿cierto? Incluso ven que van saliendo versiones todo el tiempo que es una versión que es colaborativa porque hay muchas personas, muchos investigadores, muchos vendors aportando con sus investigaciones, con sus análisis y demás a la evolución constante de este framework y que de alguna manera fue diseñada para permitirnos organizar y poder categorizar ese conocimiento que se empieza a generar sobre esas tácticas, esas técnicas, esos procedimientos o las TTPs que utilizan los diferentes actores cibercriminales en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace tan poderoso este framework particularmente? Es esa capacidad de poder ofrecer una visión estructurada, una visión accesible que nos permite estandarizar cómo operan estos diferentes grupos cibercriminales, desde la manera en que buscan hacer un acceso inicial hasta cómo buscan hacer una exfiltración de datos, cómo buscan hacer los movimientos laterales, cómo buscan hacer algún tipo de persistencia dentro de los equipos. Y de alguna manera esto genera que para los analistas que estamos detrás de tratar de identificar cómo funcionan estos grupos, poder empezar a conectar patrones y poder incluso anticipar movimientos, porque ya podemos entender cómo funcionan este tipo de grupos y también pues abre la posibilidad y el desarrollo de tecnologías como por ejemplo los XDR, ¿no? También que funcionan bastante sobre este modelo. Eh, y algo también muy valioso de lo que es este framework ATT&CK es que plantea un lenguaje común. Es un lenguaje común sobre el cual podemos hablar y que algo que se vuelve muy importante para la colaboración. Esto que venimos hablando desde hace tiempo y es, venga, compartamos información sobre cuáles son los incidentes, qué incidentes hay en las diferentes empresas y que quizás se compartía, pero que no había como ese lenguaje común para que las organizaciones, los diferentes sectores de diferentes países, pues obviamente pudiéramos hablar en el mismo lenguaje. Entonces, gracias a esta estandarización, precisamente, compartir esa inteligencia sobre amenazas deja de ser algo abstracto, de ser algo cerrado para convertirse cada vez más en un ejercicio más práctico, más interoperable y que sea incluso más efectivo. Y precisamente el surgimiento de este tipo de marcos de trabajo es lo que impulsa, digamos, de una manera decisiva el crecimiento y la profesionalización de esta disciplina de la inteligencia de amenaza, ¿cierto? El Cyber Threat Intelligence, que ahora lo podamos contemplar como una disciplina dentro de todo este mundo de la ciberseguridad. Y la realidad es que acá entrando un poco en el tema de CTI, ¿cierto? De Cyber Threat Intelligence, no es que estemos hablando de una única capa de información, sino que esa inteligencia de amenazas la podemos estructurar o se puede estructurar en diferentes niveles, cada uno con un propósito distinto, con un público específico dentro de las organizaciones que lo va a consumir. Entonces, lo podemos resumir en tres grandes grupos, ¿cierto? Una inteligencia de amenazas de nivel estratégico, que digamos es el nivel más alto, más abstracto de lo que es la inteligencia de amenazas que va a servir para aportar una visión macro del panorama de las amenazas, de los actores involucrados, de cuáles son las motivaciones geopolíticas, de los sectores objetivos de cada uno de estos grupos, de las tendencias también emergentes de cada uno de estos grupos cibercriminales y el objetivo principal de poder tener este tipo de información dentro de las empresas es lograr influir en esa toma de decisiones a nivel ejecutivo, por ejemplo, quizás para uno de los dolores de cabeza históricamente para las áreas de ciberseguridad, como es la asignación de presupuesto, o incluso también para facilitar
la definición de políticas de seguridad, para poder agilizar la evaluación de riesgo dentro de una organización, porque obviamente en la medida que a niveles ejecutivos logran entender cuáles son las amenazas, cuáles son los grupos y cómo operan, pues quizás va a ser un poco más fácil que empiecen a conseguir o a concientizarse en poder invertir en ese tipo de amenazas. Y al final lo que logramos es transformar esa amenaza, que para nosotros es un código malicioso que se propague de más, en algo accionable a nivel de negocio. Listo. Luego está la inteligencia de amenazas de nivel operativo. Entonces ya nos bajamos un nivel, eh, o la hacemos un poco más compleja, porque ya es información que se enfoca en campañas específicas de ataque. ¿Cuáles son los grupos que están activos? ¿Cuáles son las herramientas que están utilizando? ¿Cuáles son las vulnerabilidades que están explotando? Y por lo general esta información de corte más técnico se dirige a los equipos de defensa, ¿cierto? A los SOC, a los CSIRTs, quizás para poder ayudarlos a que preparen sus defensas frente a los diferentes ataques, que puedan entender cuál es la manera en la que están operando este tipo de campañas, y que puedan prepararse ante lo que está ocurriendo realmente, o por lo menos lo que podría ocurrir, ¿cierto? Porque, ok, si estamos viendo un grupo cibercriminal que tiene determinada forma de operar con determinadas técnicas y que está afectando a entidades de mi mismo sector, en mi país, en mi región, y es posible que también me pueda tocar a mí, ¿cierto? Entonces ya estamos hablando de que, ok, ya sabemos qué es lo que está ocurriendo allá afuera, y por lo tanto podemos darnos vuelta y entender, bueno, qué es lo que está ocurriendo dentro de mi organización, o cómo estoy preparado dentro de mi organización. Y la inteligencia de amenazas de nivel táctico, que quizás es la información más granular, la que más solemos ver por ahí dando vueltas, la que más se suele compartir, que se compone, ¿cierto? Esta información más granular: direcciones IP, hashes de archivos maliciosos, dominios que son utilizados por los atacantes, ¿cierto? Información que lleve a identificar una campaña específica, ¿cierto? Es información que muchas veces se alimenta directamente de sistemas de detección, no sé, que tienen, están relacionados con firewalls, con EDRs, con SIEMs, y que ayudan a bloquear, sobre todo, esta palabra es importante, a bloquear actividad maliciosa en tiempo real, pero que rápidamente, volvemos a este modelo de la pirámide del dolor, bueno, queda desactualizada muy rápidamente, porque, bueno, obviamente es información que es bastante volátil. Ahora, poder comprender y articular estos tres niveles, el estratégico, el operativo y el táctico, no solo ayuda a que esa inteligencia de amenazas sea útil, porque obviamente va a los analistas, ¿cierto? Las personas que están en la parte, ¿cierto? En esa primera línea de fuego, sino que también, si la dirigimos, ¿cierto? A la persona correcta, va a poder tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado. Eh, y quizás lo más interesante es que no se trata de una disciplina que se limita únicamente a reportes o indicadores, sino que nos permite identificar riesgos, e incluso con esto que les mencionaba ahora, podernos anticipar y tomar mejores decisiones, decisiones más informadas, basadas en información contextualizada, ¿cierto? En algo que sabemos que está ocurriendo a nuestro alrededor. Entonces, cuando empezamos a hablar de estos temas de inteligencia de amenazas, podemos ver que no solo mejora la defensa, sino que la empieza a convertir en algo estratégico entre las organizaciones. Pero bueno, entonces ustedes me pueden decir, bueno, pero Cami, para, es que se supone que la charla era algo relacionado con gestión de riesgos, y venís hablando ya casi 25 minutos de inteligencia de amenazas. Entonces vamos a ver si podemos empezar a conectar estos diferentes puntos. Entonces, la gestión de riesgos, y más cuando se trata quizás de evaluar a terceros, ¿cierto? O sea, alguien que nos provee algún tipo de servicios, o incluso también servicios dentro de nuestra propia organización, eh, no debería depender únicamente de estas listas o normativas o simulaciones teóricas, que tienen que estar, seguro que tienen que estar, pero no debería ser lo único que observemos y que tengamos en cuenta para el momento de poder gestionar los riesgos dentro de nuestra organización.
¿Por qué? Porque todos estos riesgos van evolucionando, todas las amenazas van evolucionando, los grupos van cambiando, van incorporando nuevas técnicas y lo que nos provee precisamente la inteligencia de amenazas es de esta información. Entonces, en este escenario que es cada vez más dinámico, donde los atacantes ya no operan solos, que sabemos que incluso muchos de estos grupos están respaldados por estados con motivaciones, en algunos casos políticas, en muchos casos económicas, y que son grupos que están organizados, que tienen una jerarquía, que tienen una forma de operar, que en algunos casos incluso, bueno, en nuestra región no sufrimos tanto de ese tipo de incidentes, pero muchas veces motivados por incidentes geopolíticos. eh, es claro que necesitamos algo más que esos controles estáticos, ¿cierto? De tener esas tecnologías, de tener esos checklists, de tener esos estándares, esas normativas. Entonces necesitamos inteligencia, ¿cierto? Y entonces ahí es donde aparece el tema de inteligencia de amenaza. Entonces, no solo que nos diga qué es lo que está pasando, eh, o qué es lo que puede llegar a pasar, sino el por qué está pasando, cómo está pasando y a quién le están ocurriendo ese tipo de situaciones y que de alguna manera nos dé las herramientas para poder anticiparnos, para poder priorizar y para poder actuar con más precisión. Y ahí es donde entonces todo esto que hablamos de la inteligencia de amenazas, ¿cierto? De esta Cyber Threat Intelligence empieza a ser no solamente, o no es, o no lo deberíamos ver como un accesorio técnico más, ¿cierto? Como una palabra más dentro de esos términos que se van poniendo de moda en el mundo de la ciberseguridad y de la tecnología en general, sino verlo como un habilitador estratégico para la gestión de riesgos. ¿De qué manera? Uno, si podemos articular esos tres niveles de la inteligencia de amenazas, el estratégico, el operativo y el táctico, no solo nos va a ayudar a que esa inteligencia sea útil, sino que nos va a ayudar a que sea actualizada y que llegue correctamente a la persona que tiene que tomar las decisiones adecuadas en el momento correcto. Y es en ese punto donde quizás todo empieza a tomar un poco de sentido, porque ahí es donde lo vinculamos o lo podemos empezar a vincular con la gestión de riesgos. Cada uno de esos tres niveles, ¿cierto? De la inteligencia de amenazas empieza a aportar, digamos, como información crítica para poder identificar, para poder evaluar y para poder tratar los riesgos cibernéticos. Eh, la inteligencia estratégica, por ejemplo, lo que nos va a dar es la posibilidad de tener una visión para poder comprender ese contexto en el cual opera nuestra organización. Creo que cuando uno empieza a hacer esa gestión de riesgos, una de las primeras tareas que uno se plantea realizar, bueno, entendamos el contexto en el cual está la organización, ¿cierto? Analizar muchas veces se utilizan metodologías como el análisis DOFA, por ejemplo, para ver cuáles son los riesgos y demás, pero venga, sumémosle un poquito más, ¿cierto? Vayamos un poquito más adelante y podemos entender, por ejemplo, cuáles son los actores cibercriminales que podrían tener una motivación para atacarnos, ¿cierto? Tenemos información para responder esa pregunta. O cuáles son sectores similares al nuestro, ¿cierto? Donde está nuestra organización, que recientemente fueron atacados y de qué manera fueron atacados, por cuál grupo. Bueno, es información que podemos tener y a la cual podemos acceder. Entonces, digamos que esta alineación estratégica permite hacer una evaluación de riesgos, digamos, a nivel más del gobierno corporativo y poder, de alguna manera, anticiparnos a escenarios complejos de ataques y demás. Entonces, por ejemplo, no sé, hablábamos de APT-43 y la forma en la cual había realizado sus ataques, el tipo de tecnología que utilizaba y cómo había afectado, ¿cierto? Esa cadena de suministro para llegar a afectar. ¿Cuál es el tipo de organizaciones? Hablábamos de entidades financieras, entidades de gobierno. Entonces, ok, listo, ya tenemos una idea de cuál es la forma en la que operan ese tipo de grupos y que si es nuestro caso, si es el caso de nuestra organización, que podemos estar expuestos ante este tipo de grupos, entendiendo la motivación que tienen, en este caso financiera, ¿cierto? De obtener eh, dinero para financiar sus actividades y su régimen político, bueno, puede ser un primer indicio para poder entender ese contexto en el cual nos estamos moviendo. Entonces, de alguna manera, esto nos va a permitir anticiparnos, bueno, o no solamente anticiparnos, pero sí tener una justificación o un asidero más
claro para poder justificar ante una dirección, por ejemplo, una inversión en, ok, necesitamos mejorar las capacidades de monitoreo o una capacidad específica dentro de nuestra organización, porque estos son los grupos que operan y que hemos visto que tratan de afectar a organizaciones como la nuestra, por ejemplo. Eh, la inteligencia operativa, ¿cierto? En este caso, eh, nos da un poco más de herramientas para entender cuáles son las amenazas que por ahí pueden ser más relevantes para nuestro entorno tecnológico. Por ejemplo, cuáles son las técnicas que vemos que están siendo más utilizadas por los grupos cibercriminales o cuáles son las vulnerabilidades que están siendo explotadas por los grupos que suelen atacar a determinado tipo de entidades o de organizaciones. Ya empezamos a hablar, ¿cierto?, de el cómo operan los atacantes, cuáles son las campañas activas, cuáles son las TTPs que están utilizando, cuáles son los software vulnerables que están aprovechando para poder realizar este tipo de ataques y que podamos dirigir de una mejor manera los esfuerzos dentro de nuestra organización. Porque también hacemos muchos ejercicios, hacemos muchos esfuerzos en identificar cuáles son las vulnerabilidades, cuáles son las fallas, cuáles son las falencias, está buenísimo porque es importante saber y conocer cuál es el entorno y cómo está nuestra organización, pero al momento quizás de empezar a priorizar y decir, bueno, ok, venga, ¿por dónde nos vamos? ¿Cierto? A qué vulnerabilidades vamos a remediar? ¿Dónde asignamos los recursos? Porque no son recursos infinitos para poder remediar eso. Bueno, quizás este tipo de información, tener claro este tipo de información, nos puede empezar a aportar esa información para poder tomar esas decisiones más a nivel táctico, ¿cierto? Porque ya estamos hablando a un nivel más, tomar las decisiones de, ok, qué hacer con los equipos de seguridad, ponerlos a trabajar, en qué actividades, en dónde enfocar esas actividades de remediación, de actualización de vulnerabilidades y demás. Entonces, ahí es donde es importante empezar a trabajar. O sea, por ejemplo, si identificamos que hay campañas que están afectando a determinado tipo de, no sé, entidades del sector retail y que están aprovechando una vulnerabilidad específica en servidores web asociados a tiendas en línea, por decir algo, y venga, y justamente en mi organización tenemos ese tipo de tecnología, tenemos ese tipo de características, y bueno, es como directamente el tema de por dónde empezamos, empecemos por ahí. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los atacantes y que los ataques vienen por ese lado también, que hay un montón de vulnerabilidad. Ok, listo, sí, pongámoslas de segundas en la línea de, no, sí, en la línea de actualización o en la línea de trabajo dentro de nuestras organizaciones y que ese plan de tratamiento de riesgos, esa priorización que hacemos, por ejemplo, del parcheo y de ese parcheo inmediato, de ese aislamiento de la tecnología, bueno, esté guiado por este tipo de información y que no lo dejemos tan al azar o que por lo menos tengamos ese asidero o ese tipo de información. Y a nivel o de de inteligencia táctica, o sea, digamos el plano más técnico y de ejecución, eh, poder alimentar nuestros controles con indicadores que sean concretos que realmente nos ayuden a reducir la probabilidad de ocurrencia de esos eventos dentro de nuestras organizaciones y que efectivamente nos ayuden a mejorar las capacidades de detección dentro de nuestras empresas. ¿Qué pasa? Es muy común, y lo digo porque lo he visto pasar, que se comparten informes, ¿cierto?, con una cantidad de indicadores de compromiso, y lo digo porque a nuestro equipo en ESET llegan, ¿cierto?, requerimientos o pedidos de clientes, de partners y demás, que nos dicen, no sé, nos dan un listado de 250 hashes que están asociados, no sé, con una supuesta campaña que se está viendo en X país. Y es como que, ok, revisemos a ver si, no sé, detectan todos estos hashes. Es como que, bueno, es un trabajo bastante arduo ponerse a identificar eso que está bien, lo podemos hacer, pero cuando uno lo empieza a hacer, se da cuenta, no sé, que son hashes capaz que se vieron hace 2, 3, 4 años, en otro tipo de campañas que quizás nada tienen que ver con la supuesta campaña que se está viendo. Entonces, ok, ¿cómo se está consumiendo esa información? ¿De qué manera la estamos trayendo a nuestras organizaciones? Porque, está bien, para nosotros es revisar si vimos o no vimos esos hashes, por ejemplo, pero para las organizaciones es
cargar y cargar y cargar listas de datos y capaz cargar también un equipo operativo de tareas que quizás no son lo más adecuado o lo que le permita a las organizaciones realmente tener un uso adecuado de este tipo de información. Y hoy por hoy, obviamente, con tecnologías como los XDR, que también nos permiten mejorar esa capacidad de detección temprana, de poder reducir esa probabilidad de ataque. Bueno, si tenemos la información adecuada realmente, vamos a tener esa capacidad de reducir ese riesgo residual, ¿cierto? Que podemos llegar a tener sin quizás ir a una inversión adicional o a eh, eh, un presupuesto extra, sino con utilizar, bien utilizada esa inteligencia de amenazas. Entonces, este tema de la inteligencia de amenazas, quizás lo interesante y lo importante es que no debería considerarse únicamente como un esfuerzo aislado, ¿cierto?, del equipo de seguridad, sino que debería ser un insumo transversal a varias áreas dentro de la organización y que eh, nos puede, ¿cierto?, llevar a dejar de actuar con base a intuiciones, ¿cierto?, o a estos estándares, a estas normativas que, de nuevo, es importante, tienen que estar, obviamente, pero que no sea solamente eso, la intuición o expresiones pasadas o experiencias pasadas, perdón, sino que vamos a empezar a tomar decisiones en evidencia actual que esté contextualizada y sobre todo que la podamos accionar rápidamente dentro de nuestras organizaciones. Pero aquí llega un punto interesante porque, ok, listo, hasta acá todo muy lindo, todo muy teórico, todo muy maravilloso, sí, identifiquemos la tecnología, los informes y demás, eh, pero venga, ¿cómo lo aterrizamos? ¿Cómo lo bajamos? ¿Cómo utilizamos esa información para llevársela a ese C-Level y que ellos la puedan ver y que ellos la puedan utilizar? ¿Cómo la consumimos nosotros dentro del equipo operativo para poder organizar a nuestros equipos y que vayan a poder trabajar en lo que realmente eh, necesitan? Y entonces, bueno, ¿cómo llevamos esto quizás a la realidad? Y hay algunas herramientas que quizás podemos utilizar que nos permiten analizar toda esta información, que nos permitan ayudar a obtener entregables que nos permitan sustentar todas estas ideas. eh, y bueno, seguramente entonces empiezan a decir, bueno, pero ¿qué herramientas son? ¿Será que son caras? ¿Requieren mucho esfuerzo? Vamos a ver algunas. Quizás algunas ya las conocen, si las conocen, buenísimo. Espero que si las conocen, las puedan estar utilizando. Eh, y para aquellas personas que no las conocen, bueno, les voy a contar un poco cuál es la idea y algo que quizás les puede ayudar en este camino de utilizar esa inteligencia de amenazas para mejorar la gestión de riesgos dentro de las organizaciones. Entonces, uno, a nivel estratégico, eh, empezamos hablando de ATT&CK, ¿cierto? Este framework de Mitre. Bueno, dentro de ATT&CK hay una herramienta que es bastante interesante, que es bastante poderosa, que es el Attack Navigator. Esta herramienta nos permite organizar la matriz, ¿cierto? Tener la matriz y poderla ordenar de acuerdo a o clasificar o ponderar de acuerdo a lo que vemos de determinado tipo de grupo, la forma en la que subsisten y demás. Por ejemplo, cuando vemos un informe, ¿cierto?, de algún vendor, van a ver que por lo general, si es un informe que está bien hecho, que está bien pensado, que está bien organizado y demás, al final, ¿cierto?, de los informes se suele compartir la tabla de las TTPs utilizadas por ese grupo, ¿cierto?, que es una forma de resumir, ¿cierto?, todo el informe técnico previo, de condensarlo, bueno, en esa tabla y poder resumir lo que hizo. Ya te explicamos el cómo funciona ese código malicioso, cómo está cifrado, cómo funciona y demás. Bueno, a qué técnicas particulares pertenece eso dentro de esa matriz de Mitre. Entonces, ¿qué nos permite, por ejemplo, empezar a ordenar, ¿cierto? Si somos una empresa financiera en un país de Latinoamérica, ok, entender cuáles son los grupos que tratan de afectar a entidades financieras en Latinoamérica. Bueno, el mismo navegador de Mites ya nos permite, ¿cierto?, filtrar, ¿cierto?, hacer unos filtros bastante
básico, ¿cierto? Y poder entender, bueno, cuáles son esos grupos que están identificados dentro de Mitre que apuntan a esa organización en particular. Y de alguna manera poder armar, ¿cierto? Una matriz como esta, ¿ok? Si tenemos, no sé, por ejemplo, grupos como Lazarus, APT-15, FIN-13, si tenemos información de cuáles fueron los incidentes que vimos durante Q1, de entidades similares a las nuestras, incidentes durante Q2, bueno, poder hacer una ponderación de, ok, estas son las técnicas que utiliza Lazarus, estas son las técnicas que utiliza APT-15, las que utiliza FIN-7, FIN-13, los incidentes de Q1 y los incidentes de Q2, y sumar, ¿cierto? En una sola matriz o en una sola capa, todas las características que tienen esos diferentes grupos y poder tener, ¿cierto? Una idea más general de, ok, listo, por ejemplo, ¿cierto? En este caso, la forma que utilizan, la forma más utilizada por los grupos, por estos grupos para atacar entidades financieras en Latinoamérica es el uso de cuentas válidas, ¿no? Para lograr ese acceso inicial. Para hacer la escalación de privilegios, bueno, ¿cuáles son las técnicas más utilizadas? Y vemos, por ejemplo, que aparece, esto es información verídica, ¿cierto? Que de información que recapitulé de estos grupos, de Lázaro, de APT-15, de FIN-13, de algunos incidentes que vimos en Q1 y en Q2 de este año. Y aparece, por ejemplo, que el uso de cuentas válidas empieza a ser una de las técnicas más utilizadas en este tipo de ataques en Latinoamérica. Entonces, como que, ok, listo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué controles tenemos dentro de nuestra organización para evitar que una filtración de información de una cuenta de alguien de nuestra organización sea utilizada para lograr un acceso inicial o para, una vez que logran tener ese acceso, lograr una persistencia, o defensas y demás? Y quizás empezar a correr un poco el foco, ¿cierto? Y decir, porque no, ok, el eslabón más débil de la ciberseguridad son los usuarios que siempre pierden su información. Y sí, ya lo sabemos. Entonces, ¿cómo estamos actuando? ¿Por qué? Porque es que estamos viendo que no es solamente que se pierda esa información, sino que la están utilizando para realizar ese tipo de ataques. Entonces, tener por lo menos organizada esta información de esta manera en este tipo de matrices puede ser interesante para poder dar un panorama de, ok, cuáles son esas técnicas que están utilizando este tipo de grupos y cómo, ¿cierto? Las podemos empezar a llevar hacia adentro de nuestra organización y ver, obviamente, en qué nos debemos enfocar. Entonces, aquí aparece el siguiente punto, ¿cierto? A nivel operativo y es, ok, ya tenemos y sabemos y podemos tener organizado, ¿cierto? Y podemos tener ese mapa de cuáles son las técnicas que más utilizan determinado tipo de grupos en Latinoamérica. Y ahora entonces eso, ¿cómo lo puedo comparar con mi organización? O sea, para dentro de mi organización el hecho de que se estén utilizando esas técnicas por parte de estos grupos cibercriminales. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Estoy muy bien protegido? Creo que sí, creo que no. Bueno, hay una herramienta muy interesante que es esta herramienta que se llama Detect, desarrollada por la gente del Rabobank, este banco de Bélgica, que permite mapear cuáles son las fuentes de información y las tecnologías que tenemos dentro de nuestra organización eh, y poderlas catalogar. Utilizar la herramienta y tenerla completa es un esfuerzo que lleva tiempo, pero que nos va a permitir tener un mapa, ¿cierto? De, ok, ¿cuáles son las tecnologías que tenemos? ¿Cuáles son las fuentes de datos que tenemos? ¿Cuáles son los logs que estamos teniendo dentro de nuestra organización? ¿Cuál es el nivel de uso que tenemos, el nivel de actualización constante, o los vemos cada cuánto, o los tenemos únicamente para cuando ocurra un incidente ir y analizarlos, o los estamos revisando constantemente? Bueno, toda esa idea, ¿cierto? De cómo tenemos organizada nuestra infraestructura de seguridad, la podemos llevar a este framework de ITEC. ¿Y qué es lo que nos permite? ¿Qué es lo interesante de esta herramienta? Que nos permite llevar esa información a la matriz de ATAC, la matriz de Mitre, y poder tener una idea de, ok, con esa tecnología que tenemos, con esa información que recabamos y la forma en la que utilizamos, tenemos visibilidad sobre este determinado tipo de grupos o de este determinado tipo de técnicas dentro de la matriz de Mitre. Entonces ya vamos a tener un paso más adelante y es decir, ok, listo, con la tecnología que tenemos en nuestra empresa y la forma en la que la utilizamos, tenemos cobertura de estas técnicas de Mitre y podemos ir incluso
un paso más adelante y es, ok, listo, como ya sabemos cuál es las técnicas que utilizan los cibercriminales, como ya sabemos cuál es el nivel de visibilidad que tenemos dentro de nuestra organización con las técnicas, vamos a hacer un match de esas dos matrices y poder tener un mapa de que realmente ante las amenazas que se están viendo y con la tecnología que estamos teniendo dentro de nuestra organización, qué tan expuestos podemos estar ante este tipo de grupos cibercriminales. Y eso de alguna manera es un paso muy adelante en esa gestión de riesgos, es poder entender de una manera más cuantificada con, de nuevo, información de contexto actual que se está viendo y demás, cómo se está viendo eso en el campo, en el día a día. Hay una charla bastante interesante precisamente que explica un poco este tema de, bueno, cómo utilizar este tipo de herramientas, o si no, ténganlas en cuenta, la Tag Navigator en conjunto con DTEC nos van a poder dar la posibilidad de tener ese tipo de información. Y luego, para el tema de la información de nivel táctico, hay herramientas que son bastante interesantes que nos permiten organizar esta información. MISP quizás es uno de los proyectos más interesantes, un proyecto colaborativo, abierto, que se puede trabajar. También sé que requiere mucho trabajo tenerlo funcionando y funcionando como se debe, pero el esfuerzo que podamos invertir en tiempo, en tener organizada esta información, después nos va a permitir consumir esa información de esos informes que nos llegan y demás de una manera que nos permita accionarla, llevarla de una manera más adecuada al momento de ejecutarla. Entonces, está bueno que la tengan en cuenta esta herramienta también para que la puedan implementar y que la puedan utilizar. En últimas, y para ir cerrando, este tema de poder empezar a incorporar inteligencia de amenazas dentro de la gestión de riesgos y que no sea simplemente seguir un checklist, que no sea simplemente seguir un estándar, una normativa y ya, eh, en la medida que uno lo puede entender y que quizás lo pueda empezar a interiorizar, eh, se puede uno empezar a dar cuenta de que no es necesariamente sumar complejidad, sino que es transformar ese riesgo, eso que estamos viendo, en conocimiento que sea útil, que sea priorizable, que pueda ser accionable. Porque, de nuevo, lo digo, lo mencionaba al principio, ¿cierto? En un entorno donde los ataques son cada vez más dirigidos, que los grupos son cada vez más dinámicos, que esta gente es más veloz, que se está sofisticando más. No mencioné para nada el tema de inteligencia artificial, pero esta gente está utilizando estas herramientas y está complejizando cada vez también la forma en la que están atacando, se están haciendo más rápidos. Eh, no alcanza solamente con protegerse, no alcanza únicamente con tener tecnología de seguridad, con tener los procesos y demás. Es también muy importante entender cómo funcionan esos grupos para poder utilizar de manera adecuada esa tecnología y de alguna manera poder tomar esas decisiones con información. Y no me cabe dudas que la inteligencia de amenazas, cuando la podemos estructurar bien, cuando está conectada con el negocio, cuando la podemos apoyar con frameworks como este framework de ATT&CK, se convierte en una herramienta valiosa que puede realmente ayudar al negocio de una organización. ¿Cierto? No es solamente algo que pueda llegar a ser aislado. ¿Por qué? Porque lo que va a permitir es hablar el mismo idioma entre las diferentes áreas dentro de la organización, entre áreas técnicas y áreas directivas, ¿cierto? Que estemos hablando de lo mismo, quizás en otros términos, pero vamos a estar hablando sobre la misma información, porque convierte esas amenazas que por ahí quizás son globales o regionales en algo que pueda ser local, ¿cierto? Con algo que para mí, dentro de mi organización, por mi tipo de organización, por el contexto en el que estoy, realmente entiendo que es algo que es algo en lo que debería trabajar, en lo que me debería enfocar. Porque ya quizás nos dejamos de enfocar en, ok, listo, podría pasar que exploten tal o cual vulnerabilidad o que aprovechen tal o cual puerto. O sea, dejamos de hablar de eso o no solamente hablamos de eso y empezamos a hablar de, ok, esta es la forma en la que están haciendo los ataques. Esto es lo que está pasando hoy en día. Y quizás una de las cosas más importantes es que gestionar los riesgos hoy por hoy no es solamente evitar el impacto, sino que es tener esa capacidad de reducir la incertidumbre de qué es lo que pueda pasar, porque ya podemos entender cómo funcionan los ataques. Entonces,
es mejorar la forma en la que en la que podemos responder, es proteger el valor que tiene el negocio dentro de nuestra organización. Y este tema de la inteligencia de amenazas, digamos que en este camino, lo que tiene que ver con inteligencia de amenazas, no es únicamente una opción, sino que se empieza a convertir en un en un aliado estratégico de alguna manera dentro de la organización, dentro de lo que hacemos en ciberseguridad y lo que empieza a ser relevante e importante para el negocio, porque sin lugar a dudas, hoy por hoy, quien logra entender la amenaza es quien va a poder controlar ese riesgo. Entonces, la invitación está, obviamente sé que hay muchas cosas que quedaron abiertas, quizás muchas dudas por ahí que quedaron, pero nada, les agradezco, les dejo mis redes de contacto por si tienen alguna pregunta, por si quieren profundizar un poco más, les puedo compartir más información, si necesitan la presentación, con todo el mayor de los gustos se las puedo compartir también. Y la invitación para que no dejen de visitar Willip Security, que es nuestra plataforma en la cual contamos y publicamos todas las investigaciones, los informes, para que ustedes los tengan, los consuman, estaban bastante completos, bastante interesantes, así que obviamente también la invitación para que nos puedan ver ahí. Y nada, pues no sé si hay preguntas, si quedaron por ahí alguna pregunta y demás. Eh, Creo que quedé justo a tiempo, me dijeron terminar a las Sí, sí, no, 19:50, 19:50 puntualísimo. terminé. Así que no sé si hay Hay un por ahí par de preguntas. preguntas en el chat. A ver, Sí. creo que veo el chat muy chiquitito. Bueno, gente preguntando si vas a compartir esto, ya lo dijiste. Y acá una consulta, dice, ¿hay organizaciones ciberhacktivistas calificadas como APT? Eh, Juan Carlos, esa pregunta es, a ver, digamos que los grupos, o mejor dicho, los grupos APTs se caracterizan por el tipo de técnicas que utilizan, ¿cierto? Que son de una manera avanzada, ¿cierto? Por la forma en la que realizan sus ataques, por el tipo de información que van a buscar, solo porque por lo general suelen quedarse dentro de una infraestructura mucho tiempo, tratando de hacer algún tipo de movimiento lateral, tratando de obtener algún tipo de información que pueda resultarles valiosa. Y los grupos o las organizaciones ciberactivistas van más por algo que tenga impacto, que tenga choque. No sé, voy, te ingreso a una base de datos y te descargo la información y la hago pública. Voy, te hago el displacement de tu página web y nada, que todo el mundo se entere de cuál es mi posición política, cuál es mi posición ideológica sobre determinado tema. Entonces, ese objetivo que tienen al final, creo que es lo que las diferencia. Entonces, por eso no se suelen meter dentro de la misma bolsa. Que los grupos ciberactivistas puedan utilizar técnicas que utilizan los grupos APTs, seguramente es muy posible que lo hagan, pero por eso como que no los pondría juntos en la misma bolsa, más allá de que puedan llegar a utilizar las mismas técnicas. Bien, Bueno, creo que había... si Sí, por ahí creo que había... Eduardo incluso lo mencionaba, esto de que si son conceptos separados, totalmente de acuerdo vos, Eduardo, son como dos bolsas diferentes. Creo que estamos. No sé si quedó alguna Ah, pregunta más por sí, ahí. por aquí había alguna más de Carlos que preguntaba si habían otras herramientas además de la de MISP. Sí, hay algunas herramientas más que se pueden utilizar. Anomaly es una de ellas, OpenCTI, Threat Connect. Ahí las agrego al chat, justo las tenía por acá, no las mencioné. Pero sí, son también herramientas que pueden ayudar quizás a hacer este tipo de actividades también. Así que, nada, ¿cuál es mejor? Eso, fíjate, ese tipo de preguntas, bueno, ya cada uno las puede responder en su uso, en el día a día, cuál le resulta más sencilla, cuál le resulta más accionable para la información que pueda llegar a utilizar. Bien, justo se sumó ahí una última pregunta. Si querés, Sí. cerramos con esa y recuerden que ahora, después de esa pregunta, sorteamos algunas entraditas para la eco. Buenísimo. Sí, Eduardo, justo decía, bueno, consulta dentro de la evaluación de riesgos de vulnerabilidades, cuando uno trabaja solo con CVE, se puede complementar con Mitre, y yo creo que sí, o sea,
o sea, porque no riñen, o sea, es información que no es que una le quite peso a la otra y demás. El tema de Attack, de Mitre, quizás te va a ayudar a ordenar después el trabajo que vos hagas con las vulnerabilidades en tu organización. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace un ejercicio de pen testing, por ejemplo, entre una empresa, ¿cierto? Que te tiran el listado de vulnerabilidades que tienes que corregir y vos decís, Dios santo, ¿por cuál arranco? ¿Por dónde arranco a parchar cuando el grupo de ciberseguridad somos dos personas? ¿Qué me ha pasado? Yo la semana pasada hablaba con una empresa muy grande de transportes, de logística en Colombia. Tiene más de 10.000 empleados, tiene una flota de camiones, oficinas por todo el país y demás, y son dos personas para manejar eso. Entonces, claro, te tiran un informe y por dónde arrancar. Bueno, eso te puede ayudar a entender, ok, listo. A mi tipo de organización en el país en el que estoy, en la región en la que estoy, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se está explotando? ¿Cuáles son los grupos que están actuando y qué manera están llevando adelante este tipo de ataques? Por ahí te puede ayudar a priorizar la manera en la cual realizas este tipo de acciones dentro de tu organización. Correcto, Eduardo, sí. Para el tema de poder evaluar, digamos, hacer ese plan de pruebas, ese plan de remediación, ahí es quizás donde más te puede ayudar. Bueno, muchas gracias, Camilo. Veo todo el mundo ahí contento con Muchas su gracias a ustedes contenido de por el espacio, por la webinar. participación. Bueno, ojalá que nos podamos encontrar, obviamente, en unas semanitas en la ECO. La verdad que es genial. Yo creo que somos muchos los que estamos esperando con ansias esa semana Sí, para poder disfrutar del evento. falta poquito, así que bueno, ahora Falta vamos poquito, a falta poquito. voy a cortar la grabación. A ver.